Bien, compañeras, compañeros, buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar este módulo. Les agradezco mucho que en lo posible tengan encendidas sus cámaras y que nos podamos pues ver e intercambiar algunas impresiones. Veo que hay algunos pocos compañeros incorporados aquí, pero todos y todas, desde luego, son muy bienvenidos. Probablemente se van a sumar algunos otros. Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Buen día, bien, bien. Creo Qué que los bueno. demás se agarraron el puente. Claro, sí, es que es un día, ¿no? Y aparte, en algunos lugares, exacto, se convirtió en puente. Es entendible. Pero bueno, aquí estamos eh, dispuestos pues, a seguir avanzando en el conocimiento de un tema tan fascinante como es el de la justicia electoral digital. No habíamos estado juntos, ¿verdad, Eduardo? Creo que esta vez yo no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Yo soy el coordinador del diplomado, yo soy el doctor Raúl Ávila, y lo hemos diseñado junto con otros compañeros del profesorado de la Escuela Judicial Electoral. Y tenemos el propósito de, pues, ponernos al día, de poder compartir cuál ha sido el avance y cuáles son los retos de el juicio en línea, lo que llamamos la justicia electoral digital. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, aunque el módulo es sobre la aplicación de los medios digitales al amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Propiamente vamos a dejar ese aspecto para el día de mañana, en donde además vamos a contar con la presencia de un abogado que utiliza con mucha asiduidad y desde hace una década los medios digitales en el amparo. Entonces, para que nos transmita su experiencia en la materia. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los que participan en este diplomado, no litigan digital, ¿no? O sea, Eduardo, tú no litigas en la materia, y en materia de amparo quizá te queda un poquito lejos, pero es importante que conozcamos y que sepamos cómo se están moviendo esos ámbitos, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Eh, ¿Cómo han apreciado hasta ahora el diplomado, Eduardo? Los módulos están construidos de tal manera que partamos, digamos, del contexto más general de la cuarta revolución industrial, ¿no? De lo que está pasando. Digo, el tema de la guerra en Ucrania es parte de este cambio de época de la cuarta revolución industrial, a ver cómo quedan reacomodadas las fichas del tablero internacional, y los medios digitales son protagonistas de este cambio profundo, histórico, a ver cómo quedamos nosotros también. Cada decisión, cada momento y acumulativamente lo que va pasando a lo largo del año y de los últimos años y de los años por venir, marcarán en buena parte el siglo XXI de nuestro país, y nuestra estructura de oportunidades se va a mover en un sentido o en otro, y tenemos que estar, digamos, pendientes de todo esto que está pasando. Pero bueno, Eduardo, ¿qué es lo que, si te parece bien, y dedicamos unos minutos, compañeros, qué cuáles son los mensajes principales que ustedes han captado a lo largo del diplomado, pues del módulo de la cuarta revolución industrial, de la abogacía en este cambio de época y los retos digitales, o el Estado constitucional y de qué sirven la tecnología para poder eh, potenciar el ejercicio de los derechos, o los antecedentes y las aplicaciones que poco a poco ha ido teniendo la tecnología digital en, en las elecciones y en la justicia en general en México. Eduardo, danos tus puntos de vista. Bueno, desde el contexto teórico, Ujú. si vamos a los antecedentes de la evolución en comunicaciones, en tratados, todo lo que lleva a tener una relación como, pues, ha sido, ha sido de una fecha para acá, hace eh, la tecnología nos ha hecho
hoy en día un gran favor, por decirlo así. Siento que el contexto de la justicia digital, que es el diplomado, eh, puede llegar a realizar grandes cambios y facilitar las cosas, el acceso. Eh, claro, hay personas que no podrán tener esa facilidad, porque por ejemplo en Chiapas eh, el acceso a Internet en algunas zonas es limitado, pero siento que en cuestión de la administración pública, los tribunales, abarcaría mucho los costos, que siento que es un paso más para la evolución en el derecho. Creo que siempre como que había sido un tema un poquito no tocado yo creo que por la vieja escuela, digamos, el temor de innovarse. Todo tiene que ser en papel, todo tiene que ser escrito. Siento que esta parte de la digitalización es una gran ayuda para, para la administración como para los abogados. Correcto. O sea, sí, tú lo ves inexorable, Eduardo, lo ves que esto con todos sus retos y limitaciones, pero va avanzando y termina por marcar, digamos, la época, ¿no? El siglo XXI. Correcto, es una tesis muy clara, muy bien. ¿Qué opinas, Yarín o Jarín? Sí. Goicoechea, adelante, Jarín, compártenos tus impresiones sobre lo que han estado viendo en el diplomado. Pues desde la época, bueno, desde los antecedentes que hemos tenido sobre la revolución industrial, de todas las revoluciones que han venido, ahora sí, trascendiendo a lo largo de todos los avances tecnológicos que hemos tenido, pues ya hemos comentado que en realidad nos hemos enfrentado a grandes retos, sobre todo, y más que nada que lo que nos dio la pandemia fue de que ya hemos implementado ahora sí que más la tecnología en lo que es la justicia electoral, se puede decir también, y en otros ámbitos. Pero sí tenemos aún grandes retos en los que poníamos hace unos días el ejemplo de el juicio en línea, ¿no? Los juicios en línea, de que, por ejemplo, hay algunas comunidades aquí en Guerrero de que, por ejemplo, aún no llegan los avances tecnológicos como son el Internet, algunas cuestiones que sí nos complicarían un poquito estos avances que podemos implementar sobre los juicios en línea, sobre la justicia electoral digital que hemos llevado en este curso. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero pues vamos a tratar ahora sí que ir innovando, de eso se trata la tecnología, ir innovando, ahora sí que hacer más ágil todos los procesos, hacer un poquito más, ahora sí que no llevarnos tanto tiempo resolver todas las justicias en este aspecto. Y pues yo creo que los avances tecnológicos han traído algunas cuestiones que son ahora sí tanto benéficas para ir desarrollando este tipo de actividades. Sí, correcto. Sí, muy bien, sí. Pues hay efectivamente un contexto, ¿no? Y ese contexto es el que contiene una serie de factores históricos, sociales, culturales, económicos, propiamente tecnológicos que limitan eh, el desarrollo de la instrumentación de las nuevas tecnologías, en este caso en la justicia. Muy bien, Jarín. Y bueno, desde Guerrero, pues desde Chiapas también, las cosas lucen distintas a como puedan apreciarse y protagonizarse desde la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O Guadalajara o Puebla o Monterrey, sin duda. Bien, ¿alguien más quisiera compartirnos su punto de vista, sus impresiones? Marely, María de los Ángeles, ahora que somos poquitos, quizá podamos escuchar una o dos opiniones más. Jorge, ¿quieren compartir algún punto de vista? Adelante, este es un buen momento. No, bien. Entonces, miren, yo pretendo que en la sesión de hoy hagamos una recapitulación y un fortalecimiento de algunos aspectos desde mi propia experiencia y mis bases teóricas y lo que he podido avanzar en el estudio y la comprensión de este fenómeno tan abarcante, complejo, como es el de la cuarta revolución industrial y
concretamente su aplicación en la dimensión del Estado de Derecho constitucional, electoral y la justicia. Entonces, Paul, ¿cómo estamos? Entonces, para eso, vamos a seguir esta ruta que tengo aquí preparada, de tal suerte que nos pueda ser también de referencia y no nos separemos, ¿no?, de un cierto orden en la exposición. Entonces he preparado esto que son 10 aspectos sobre la justicia electoral y el juicio en línea en México, eh, tanto como para regresar, sobrevolar los módulos, algunos contenidos y a ir, digamos, enfatizando algunos aspectos. El primero es la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Qué tanto ha pasado? Segundo es la abogacía digital. Si las predicciones de hace 20 años se han cumplido o no, si Richard Susskind tuvo razón o no, en su tesis doctoral hace 20 años, y las evaluaciones que se han hecho más recientemente y después de la pandemia, incluso, que se supone que revolucionaría la instrumentación de los medios digitales, en los despachos, en la abogacía, en el litigio, ¿qué tanto ha pasado? Los principios y las garantías, qué tanto sirve la digitalización para el acceso a la justicia, ¿no? El, los implicaciones que tiene para un modelo de justicia electoral como el modelo mexicano. ¿Ustedes son abogados, Eduardo? Paul, sí, son abogados, entonces muy bien. ¿Se desempeñan en el ámbito electoral? No, no necesariamente. Sí, tú sí. También, qué bueno. Este, bien, repasemos un poco este modelo de justicia electoral mexicano y el sistema de medios de impugnación, que tanto el propio sistema complica el poder instrumentar un sistema de justicia electoral digital. Otra vez un poco los antecedentes más importantes, nos detendremos en el amparo digital, lo vamos a ver un poco más en la operación práctica el día de mañana. Eh, ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Que tanto reaccionamos bien en México y en otros países a los retos que la pandemia eh, nos puso enfrente para el tema de el acceso a la justicia, ¿verdad? Y la instrumentación digital. Este marco institucional del juicio electoral en línea en México, con algunas fortalezas, pero también debilidades, y finalmente algunos casos que han sido materia de estudio y resolución por la justicia electoral. Me gustaría detenerme finalmente en la reforma electoral, porque en la propuesta de reforma electoral está el tema de el voto electrónico. Claramente el voto electrónico está dentro de la iniciativa de reforma constitucional electoral que ha presentado el presidente de la República, y empieza a abrirse un debate en torno a este y a otros temas de la reforma. Creo que también podríamos detenernos ahí, conversar un poco en torno a ello. Entonces, estos 10 puntos los voy a desarrollar de la mano de ustedes, esperando que pues podamos dialogar, comentar en lo posible aquellos aspectos que a ustedes les interese en particular, ¿sí? Bien, entonces, al hablar de la cuarta revolución industrial, no perder de vista a quien le ha dado nombre y quien advirtió que estaba ocurriendo este fenómeno desde hace aproximadamente una década. Y ese personaje es Klaus Schwab, quien es el presidente del foro de Davos. Entonces, Klaus Schwab, en un libro que se puede bajar en línea, está en línea, se puede descargar, que es La Cuarta Revolución Industrial, pues ahí advierte lo que está pasando. La Cuarta Revolución Industrial es una combinación de las revoluciones industriales previas y particularmente de la tercera revolución industrial, que es la revolución del Internet, básicamente, y del ADN, sumada con las nuevas tecnologías. O sea, se trata básicamente de la revolución digital
de la bioquímica y de las nuevas fuentes de energía. Eso es lo que está en juego para el siglo XXI. Y como ha ocurrido en las tres revoluciones previas, eh, se va a mover, como lo estamos viendo, se está moviendo el tablero internacional. Geoestratégicamente, económica, política y hasta culturalmente, en los tres ciclos previos, los países hegemónicos han ganado o han perdido posición. Y en medio de este tablero internacional, México también ha ganado o perdido posición. Por ejemplo, la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hizo ganar posición al eje anglosajón y al norte de Europa. ¿Quiénes perdieron? España y Portugal. Perdieron todas sus posesiones a lo largo del siguiente medio siglo, hasta que España perdió Cuba a finales del siglo XIX. Entonces, pero antes perdió toda América Latina, perdió Filipinas, Portugal perdió Brasil, muchas colonias que tenía en África, otras las conservó hasta años después, pero en general la primera revolución industrial hizo que perdieran España y Portugal y que ganara el eje anglosajón. La segunda revolución industrial hizo que Estados Unidos se perfilara como la potencia hegemónica, lo logró entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Y también esa segunda revolución industrial hizo que emergiera la Unión Soviética. El hecho más significativo del siglo XX es el ascenso y la caída de la Unión Soviética. Eso ha cambiado las relaciones internacionales y, como es notorio, su sucesora, la Federación Rusa, sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Del siglo XXI. En la segunda uh, revolución industrial, entonces Estados Unidos tomó el papel que dejó Inglaterra. Las potencias, cuando caen de la posición preferente, lo hacen o de manera elegante, cuidadosa, y aceptan que han perdido el liderazgo, o lo hacen de manera agresiva y dan muchos golpes antes de aceptar su nuevo papel. Inglaterra lo hizo de manera elegante y le pasó, digamos, la estafeta a Estados Unidos, o la tomó. Y entre la tercera y la cuarta revoluciones industriales, de mediados del siglo XX a lo que llevamos del siglo XXI, pues lo que estamos viendo en vivo a todo color es la caída de Estados Unidos y el ascenso de China. Esto que está pasando es algo que ya hemos visto en la historia de la economía mundial y de las relaciones internacionales. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Pues tiene que ver mucho, porque en cada una de estas tres previas revoluciones industriales, nosotros hemos también tenido fuertes cambios en nuestro sistema social. En la primera revolución industrial logramos la independencia. Claramente la Constitución de 1824 es el principal producto de la primera revolución industrial. Digamos, es una consecuencia indirecta, ¿no? El haber logrado la independencia a un costo muy elevado, porque de tener una posición económica mejor que la de las 13 colonias norteamericanas, ¿sí? En 50 años pasamos a depender prácticamente de Estados Unidos, sobre todo por los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848 y la pérdida de la mitad o más del territorio nacional. Eso que ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, durante la primera revolución industrial nos descolocó, nos desestructuró y nos obligó a una reflexión que fue la década de 1850, 1848 a 1858. Fue el momento en el que los liberales reformistas, comandados por Benito Juárez y la generación de la Reforma,
decidió que había que dejar atrás finalmente el pasado colonial, el Estado absolutista, los restos del largo periodo de 300 años coloniales, ¿no?, en México, virreinales, y pasar a otra etapa. Y esa etapa fue lo que hoy llamamos el estado de legalidad. El estado de legalidad supone o supuso en el siglo XIX la vanguardia en el sentido de que la ley, el código, equivalía al derecho, que ni el rey o el caudillo o el presidente, para el caso de México, podía imponer su ley, sino que la ley era la que se acordaba en el Congreso durante todo el siglo XIX, pero particularmente con la Constitución de 1857, el Congreso fue más fuerte que el presidente. Entonces, y la Suprema Corte emergió también como un poder relevante. La separación de la Iglesia y del Estado, las leyes de reforma, que en su momento fueron muy vanguardistas en México, como en otros países, en la época, esa era la vanguardia, el liberalismo individualista. Eso fue de la mano de la primera y el inicio de la segunda revolución industrial. O sea, en aquel tiempo también las nuevas fuentes de energía. Y eh, pues México se posicionó mejor, se defendió a partir de las agresiones extranjeras, sobre todo Estados Unidos, 1847-48, y después Francia, ¿no?, 1862-67, una vez libradas esas dos tremendas batallas extranjeras y habiendo más o menos resuelto las divergencias internas, pues transitamos en el porfiriato a una cierta estabilidad y logramos absorber las nuevas tecnologías de la época, los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono. Poco a poco México se fue sincronizando en un México muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Que pensar un México de 10 millones de habitantes, la mayoría sin hablar español, con muy malas comunicaciones, y hoy todavía no terminamos de construir algunas carreteras indispensables, pues en aquella época había que transportarse en carretas, ¿no?, o en diligencias. Entonces, pero poco a poco fuimos absorbiendo las nuevas tecnologías y los abogados también han tenido que cambiar en cada época. Entonces, las nuevas fuentes de energía, particularmente la energía eléctrica y el petróleo, o sea, la segunda revolución industrial, pues impactaron de manera importante. Las escuelas, las universidades también han tenido que adaptarse y eh, la segunda revolución industrial nos benefició. Si en la primera nosotros perdimos posición, perdimos territorio y el país estuvo a punto de desaparecer, como dejó escrito Lucas Alamán, ¿no? Si quieren ver cómo un país puede perderse, revisen la historia de México de los primeros 50 años. Eso dejó escrito antes de morir. El jefe del Partido Conservador, liberal, ¿no? Conservador y liberal, porque eran también bastante avanzados, Lucas Alamán, en 1850-52, triste, dijo, no podemos arreglar las cosas del país. Y si alguien quiere ver cómo un país con grandes esperanzas se pierde, que estudie la historia de México. Por fortuna, eso no ocurrió. Por fortuna, transitamos de otra manera, claro, con el apoyo de Estados Unidos. Si no, habríamos sido una colonia francesa, ¿no? Habríamos tenido aquí un Maximiliano por mucho tiempo y quizá, bueno, la historia habría sido distinta, por supuesto, pero no fue. Entonces somos un país con todas sus limitaciones, con soberanía, que toma sus decisiones más o menos condicionado por el sistema internacional, particularmente por Estados Unidos, que desde entonces pues, se convirtió en el hegemón de la economía mundial y nuestro referente, ¿no?, en esa economía mundial. Pero la segunda revolución industrial nos favoreció porque el petróleo, cuando se convirtió en el principal factor de la economía,
pues la riqueza de México y el hecho de que nacionalizáramos el petróleo nos hizo mucho bien en los años 30, y la decisión de Lázaro Cárdenas en aquel momento, bajo ciertas condiciones internacionales favorables, y eso nos marcó en el siglo XX positivamente. Hemos vivido básicamente del petróleo. Un país petrolero como México, que de la prácticamente nada, estar en harapos con hambre, la mayoría de la población sin hablar español, ¿no? A inicios del siglo XX, la revolución, pues éramos 15 millones de habitantes. Resulta que un siglo después somos 126 millones de habitantes. Hemos hecho una gesta histórica, heroica, ¿no? Al poner al país de pie y al convertirlo en una de las 15 economías más importantes del planeta. O sea, por donde se le quiera ver, lo hicimos. Y ahora estamos instalados entre la tercera y la cuarta revolución industrial con las nuevas tecnologías, como dijo Klaus Schwab, una combinación de estas tecnologías de la tercera y la cuarta revolución industrial. Estamos buscando cómo México pueda, después de la caída de la Unión Soviética en 91, eh, de la firma del Tratado de Libre Comercio 92-94 y de ahí en adelante, también acomodar nuestros sistemas sociales, el sistema jurídico y el sistema judicial, ¿no? Sistema electoral y de justicia electoral, pues para poder dar cauce a la democracia pluralista, a la solución de sus conflictos y a que también tengamos una mejor posición fuera y dentro del país, seamos pues, más fuertes en lo posible. Yo creo que las opciones que se están barajando en estos años, en que se han enfrentado básicamente dos proyectos, el proyecto de la modernización liberal, desde Carlos Salinas de Gortari en adelante, reforzada por el Pacto por México, y la visión más socialdemócrata, popular y social que plantea, vamos a decir, la propuesta de Morena, López Obrador y la Cuarta Transformación, que más que un proyecto es un proceso complejo, como otros procesos históricos, el de la independencia, la reforma o la revolución. Entonces, son procesos dialécticos de tesis, antítesis, síntesis, que van generando nuevas tesis y van haciendo pues que evolucione dolorosamente en ocasiones la sociedad. Entonces, y las instituciones. Entonces, eso es, Carl Schwab lo que dice es, cuidado porque estamos ante un nuevo proceso como el de los siglos previos, el de mediados, finales del siglo XVIII al siglo XIX, siglo XIX al siglo XX, y ahora otra vez la economía mundial se ha acelerado con todos sus problemas y fuerza, digamos, a los sistemas sociales y en particular a los sistemas jurídicos y de justicia a adaptarse. Si a ello le sumamos el tema de la pandemia que nos vino a, a impactar 2 años a la fecha, pues entonces se verá que tenemos todavía otros retos que afrontar y pues ha dejado al descubierto la pandemia las ventajas y las desventajas, las fortalezas o las debilidades que tenemos en nuestros sistemas sociales, desde el sistema de salud hasta el sistema constitucional, ¿no? Legislativo, de justicia, reaccionamos lento, diferenciadamente, nos cuesta trabajo culturalmente adaptarnos. Mientras unos andan en el metaverso, ¿no? Como los dueños de las grandes operadoras tecnológicas de la información, pues otros estamos en el siglo XVIII, XIX. Entonces hay carencias enormes, reportes de hambruna, ¿no? No solo en África, en América Latina también, de sus 650 millones de habitantes, pues hoy la prensa da cuenta de que hay varios millones con hambre, sobre todo en Centroamérica. Entonces, es algo pues paradójico, ¿no? Y la digitalización juega un papel, hay algunos muy optimistas. Tengo un amigo que tiene uno de los mejores despachos consultoras en materia de telecomunicaciones. Les recomiendo mucho lo que contribuye cada semana en el periódico Reforma
Jorge Fernando Negrete Pacheco. Escribe en la sección de negocios del Reforma y su especialidad es precisamente el derecho digital, vamos a decir. Entonces, de la mano de su profesor de la UNAM, eh, el autor de la obra de Derecho Informático, Julio Telles. Entonces les recomiendo mucho la obra de Julio Telles, no solo la de Schwab. En México tenemos también, les recomiendo muchísimo a Julio Telles, Derecho Informático. Julio hizo su doctorado en la Sorbonne, en París, desde los años 80, y su tesis de doctorado, que fue vanguardista y pionera desde entonces, advirtió de este fenómeno que estamos viviendo. Y, por supuesto, le recomiendo a nuestro amigo Jorge Fernando Negrete Pacheco. Jorge Fernando Negrete Pacheco está preparando un libro que se llama El Estado Digital. El Estado Digital es una suma de conceptos y de experiencias documentadas de cómo hay avances y cómo también hay muchos retos. Como por ejemplo, en México tenemos el problema de que pues acaba de autorizar para Telcel Carlos Slim la quinta generación de tecnología digital, la 5G, y que esta, si avanza y pues, somos capaces, digamos, ecualizar, armonizar mejor esta extensión, cobertura, esta tecnología, pues nos puede ir mejor porque podemos participar mejor en los flujos de información, conocimiento y de operaciones en general en el mercado y en relación con el Estado. Pues el Estado digital parece una utopía, pero creo que es a donde en buena medida nos dirigimos en las próximas lustros, décadas. Entonces, les recomiendo a estos dos compañeros mexicanos que manejan muy bien este tema, ¿sí? Bien, entonces, eso es por un lado. ¿Algún comentario al respecto, estimado Paul o Eduardo, Jorge? Hay quien dice, no juguemos. Cuarta revolución industrial, eso nos queda lejísimos, eso no tiene nada que ver. Hay quien dice, he leído uno o dos escritos de abogados en revistas de abogados mexicanos, que dice, los del tribunal, la Escuela Judicial Electoral, ¿cómo plantean que tiene que ver la cuarta revolución industrial? Si estamos realmente con grandes brechas digitales y la justicia tiene muchas limitaciones para instrumentar la digitalización. Pero no obstante las limitaciones, cuales sean, lo estamos haciendo. Y no podemos cerrar los ojos y no debemos hacerlo, pues a esta dimensión, esta realidad. Entonces, este es un primer paquete. Cada revolución industrial, que son 3 más la que está en curso 4, ¿no? Afecta a los sistemas sociales, afecta a los sistemas jurídicos, afecta al Estado, afecta a la posición de los países. México perdió con la primera revolución industrial, sin duda, frente a Estados Unidos. Ganamos en la segunda revolución industrial del petróleo porque no reposicionamos y no está claro qué vaya a pasar con nosotros entre la tercera y la cuarta revolución industriales. Un país enorme, con muchos recursos naturales, con muchos minerales, ¿no? Ahora el litio para el futuro. Y no tan para el futuro, pues con el litio se hacen muchos de los semiconductores y el tema de las, de las, de las pilas, las baterías, todo lo que utilizamos para la tecnología, precisamente el litio es un material fundamental y bueno, vamos a ver qué pasa. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo, decidiendo, protagonizando, por lo menos observando en estos años en México, ¿no? Bien, eso es uno. Ahora, la abogacía. En cada revolución industrial, los abogados, la abogacía ha jugado un papel. La verdad es que en la primera revolución industrial no nos adaptamos bien. Y no nos adaptamos porque las universidades no hicieron su papel. Fíjense ustedes. La Real y Pontificia Universidad de México se quedó anclada en el pasado colonial y fue necesario crear los institutos de ciencias y artes, los institutos literarios, Eduardo,
ciencias y artes en varios estados de la República, Oaxaca, pues, Guadalajara, o sea, Jalisco, Puebla, en fin. Y allí estudió la nueva generación de abogados, porque la Universidad de México, que perdió los títulos de Real y de Pontificia con la independencia, no se adaptó. Ahí se refugiaron los conservadores y no cambiaron el plan de estudio y la currícula. Se intentaron reformas educativas. Valentín Gómez Farías en 1833 intentó un cambio en el plan de estudios, pues para sincronizar la mente, entre otros de los abogados, a las nuevas condiciones, pues porque era necesario estudiar derecho público, era necesario estudiar derecho civil, o sea, las nuevas materias, ¿no? Y dejar atrás las materias propias de la época medieval colonial. La universidad se resistió. Se crearon los institutos de ciencias y artes donde estudió la generación liberal, ¿eh? Desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz, Matías Romero, pues una cantidad de personas destacadas, y esas generaciones hicieron el cambio a la larga en México para adaptarlo desfasadamente a la primera y luego a la segunda revolución industrial. ¿A qué grado habrían llegado las cosas que en 1862 Benito Juárez cerró la universidad con un decreto? Cerró la Universidad Nacional porque la consideraban los liberales, que eran los progresistas de aquella época, la inútil y perjudicial para el país. Imagínate, Eduardo, inútil y perjudicial para el país. Se reabrió la universidad hasta el septiembre de 1910, cuando Porfirio Díaz recibió en México a embajadores, cónsules y jefes de Estado de diversas partes del mundo para inaugurar, entre otras cosas, el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma, y reabrir la Universidad Nacional de México y la Facultad de Derecho. Sí. Porque estuvo cerrada durante casi 50 años. ¿En dónde estudiaron los abogados? Pues estudiaron donde pudieron, en colegios mayores y menores, en escuelas fundamentalmente que la Iglesia Católica financiaba en varias regiones del país, y se forjaron también muy buenos abogados, ¿no? Pero ojo, porque si en cada revolución industrial la abogacía no se adapta, perdemos también posición en todos los campos. O sea, la de derecho históricamente ha sido una de las carreras que más aplicaciones tiene. Podemos ser desde litigantes hasta presidentes de la República, ¿no? Podemos ser jueces, administradores, notarios, cerca de 25 campos de aplicación, ¿no? Entonces, pero si no nos adaptamos, perdemos. Y eso fue lo que pasó en ese largo periodo, hasta que se refundó la UNAM. Y vaya, la Universidad de México, que después se convirtió en Universidad Nacional y luego en Autónoma, ¿sí? Entonces, este proyecto de la UNAM ha sido muy importante para que los abogados se mantengan, digamos, pues sincronizados con la modernidad, ¿no? Lo logramos aproximadamente de 1950 en adelante, cuando la UNAM se cambió del centro de la ciudad y la Escuela Nacional de Preparatoria en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Jurisprudencia se convirtió en Facultad de Derecho y se fundó el posgrado, 1950. Este fue un momento clave en que los abogados pudimos fortalecer, sincronizarnos, el papel que jugó, entre otros, el doctor Héctor Fix-Amudio en México, la investigación, la fundación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Antes Instituto de Derecho Comparado, y de ahí venimos, de tratar de hacer más científica la investigación, de incorporar mejores contenidos a los planes y programas de estudio, haciendo un gran esfuerzo, porque en la medida en que la sociedad cambió, se hizo más grande, pues también la UNAM se hizo enorme, ¿no? Y se hizo muy masiva, y la Facultad de Derecho, pues ha sido una insignia hasta la tercera revolución industrial y esta transición a la cuarta revolución industrial, en donde otras universidades, con o sin el modelo de la Facultad de Derecho de la UNAM y con otras innovaciones,
pues han irrumpido y también han formado cuadros muy valiosos. Entonces, tenemos un muestrario complejo, pero un problema de fragmentación. Hay más de 2.500 escuelas de derecho en todo el país y cada mes se abren varias. Entonces, esta fragmentación no nos ayuda porque, pues, de pequeños negocios, muchos o varios de ellos fraudulentos, no sé, que te ofrecen una carrera de derecho en 3 años con todo y el posgrado, acabo de ver una, ¿no? Este, pues no ayuda, ¿no? Necesitamos reorganizar eso, tener más cuidado, o sea, no puede ser. Entonces, no lo estamos haciendo bien en esta transición, cuarta revolución industrial, para poder sincronizar. Algunos lo están haciendo mejor, sinceramente que sí. Forjan mentes y espíritus más sincronizados con la época, pero hay otras que no, y sobre todo esos negocios. Por ejemplo, en el caso de Puebla, Puebla es una de las entidades federativas que tiene más llamadas universidades patito. Entonces, eso es un riesgo muy grave. ¿Quieres comentar, Paula, al respecto? Sí. Bueno, más bien, bueno, hola a todos primero y felicitarte, doctor, por la iniciativa de hacer un diplomado sobre estos temas que creo que es parte de esa necesidad que tenemos todos los abogados sobre acercarnos al tema digital, porque con todo y que hay unas escuelas liberales como la UNAM y varias otras públicas, seguimos un poco con la reticencia y con pues, esta resistencia al cambio al modelo digital, ¿no? Y las universidades, a mí me toca dar clases en la Universidad Autónoma de Guerrero, yo soy egresado igual de la UNAM, Mira. me toca dar clase en la Universidad Autónoma de Guerrero y tenemos programas, materias sobre derecho informático, derecho de información, derecho digital, pero creo que la brecha se está dando en el Estado, en las instituciones también. O sea, en el momento en que los abogados no empecemos a utilizar las tecnologías y sea una necesidad, solo se va a quedar en la parte teórica de los programas de estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve que enseñemos juicios en líneas como el del contencioso administrativo cuando no pueden tener aplicación práctica en un juicio civil o en un penal, en el electoral, donde tenemos resistencia todavía a dejar el papel, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que los abogados sí nos estamos quedando rezagados y lo explicaban en las primeras ponencias, ¿no? Finalmente, las clases de derecho se siguen dando igual que en el siglo XVIII y no hemos innovado y los propios profesores nos seguimos resistiendo al uso de las tecnologías incluso para dar las clases. Entonces, creo que si no surge una necesidad institucional de romper esta brecha digital en el mundo del derecho, vamos a quedarnos muy por fuera de la cuarta transformación en la parte de la revolución, ¿no? Industrial aquí. Correcto. Y sería mi comentario. Muy bien, Paul, decir tal cual, coincido, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial aplicada al derecho, pues hay pequeños grupos casi de élite que están metidos en esa línea de investigación y requerimos saber más, sincronizarnos mejor y aprender todos, humildemente, las generaciones más rezagadas, antiguas, de las más recientes, y sí tener una estrategia y un plan. De otra manera, nos va a pasar lo que, por ejemplo, pasó, repito, en la segunda transformación de México, ¿no? Entre la primera y la segunda, revolución y transformación, que es el de que, pues, de plano, les digo que Juárez cerró la Universidad Nacional por considerarla inútil y perjudicial. Entonces, bueno, tal vez no lleguemos a tales extremos, pero yo conozco, antes de darte la palabra, Eduardo, el caso del sistema de universidades regionales del estado de Oaxaca, cuyo rector es el doctor Modesto Seara Vázquez. Modesto Seara es un gallego español que es autor de aquel famoso libro de Derecho Internacional, ¿no? En el que hemos estudiado muchos. Entonces, él vino a México a finales de los años 50 y ha construido a lo largo de 35, casi 40 años, un sistema poco conocido de universidades regionales en el estado de Oaxaca que se lo están presentando al presidente López Obrador
como un modelo posible para poder relevar el modelo de las pesadas universidades públicas autónomas en las entidades federativas. Se trata hasta ahora de 10 universidades en 8 regiones del estado de Oaxaca, con 19 campuses. Son la universidad y el campus que más alumnos tiene 2.400. Cada universidad eh, tiene instalaciones de primer nivel, ¿no? Modestas, pero muy sólidas, o sea, modestas quiero decir austeras, ¿no? Es decir, pero muy bien planeadas, y las carreras que ofrecen son conforme al perfil regional. O sea, por ejemplo, si en la Sierra Juárez de Oaxaca, ¿sí? Si ustedes van a Guelatao, donde nació Benito Juárez, ¿no? Ahí van a encontrar que dan en el campus de la Universidad de la Sierra Juárez, que así se llama, eh, dan la licenciatura en desarrollo forestal, por ejemplo, ¿no? Dan la licenciatura en ecología o la licenciatura la licenciatura en capacidades y habilidades, pues para el desarrollo del perfil socioeconómico de la región. Pero si van a la Universidad del Mar, que es de las más conocidas, la UMAR, en Huatulco, ¿sí? Me invitó el doctor Modesto Seara, con quien guardo una relación añeja. Hace 15 días estuve ahí y me quedé muy impresionado. O sea, porque cada vez que uno va, este hombre ya construyó otro edificio, ya abrió otro centro, no encuentra uno una basura adentro del campus. El 80% de su planta docente tiene maestría, doctorado. Les pagan salarios razonables, digamos, entre pues 20,000 y 40,000 pesos mensuales, pero viven dentro del campus la mitad del tiempo. O sea, tienen el 20% de su plantilla dentro del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, es un modelo distinto. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, pensar, ver cómo podemos readaptar, reconvertir. Claro, este hombre ha dedicado su vida entera, adulta, a ese proyecto, pero 10 universidades. O sea, una está en Huatulco, otra en Puerto Ángel y otra en Puerto Escondido. Y, por ejemplo, en las universidades de la costa, se enseña Derecho Internacional Marítimo, ¿no? Se enseña desarrollo pesquero, se enseña, o sea, lo que tiene que ver con la región, y entonces la idea es que no se vayan los alumnos, porque los alumnos todos son de tiempo completo. El comedor está subsidiado, ¿no? Los alumnos se gastan 100 pesos diarios, nada más, ¿sí? Y además ayudan a la economía de la región y la economía municipal. Este personaje tiene, entre otras cosas, un doctorado en doctorado en gobierno electrónico. O sea, no. Y un simulador de cabildo, porque en Oaxaca hay 570 municipios y hay 10,000 comunidades debajo de los 570 municipios. Entonces, fíjate, Eduardo, ¿no? Paul, hay una sala como la de los juicios orales que tienen las universidades, pero aquí la sala es de cabildo, simulado. Entonces los enseñan a levantar el acta, los enseñan a discutir el presupuesto, planeación municipal, ¿no? Y la universidad se abre a los municipios de la región para que los nuevos funcionarios, cada vez que toman posesión, vayan allí, tomen un curso de planeación estratégica municipal. O sea, yo les invito a que le echen un ojo a está en la red, se llama SUNEO, ¿sí? Sistema de Universidades Regionales del Estado de Oaxaca. Es una joya escondida. En estos días se está presentando, para que se conozca mejor el proyecto, que ya no es un proyecto, 10 universidades y 19 campuses en las 8 regiones de Oaxaca. Por ejemplo,
el campus del Istmo, ¿no? Donde está la energía eólica, por cierto, de Iberdrola, ¿no? Que es verdad que también cometió excesos con esos contratos con los campesinos y la gente local, pero la universidad que está en Juchitán, pues lo que da es precisamente licenciatura en nuevas fuentes de energía, o sea, ¿no? Y ahí se forman ingenieros, se forman, o sea, así. Bueno, ese es un modelo posible y para lo que estamos hablando aquí, pues es una posibilidad, ¿no? Eh, para no perder el siglo XXI, sino aprovecharlo al máximo. A ver, por favor, Eduardo, que no te di la palabra antes. No, era un comentario nada más sobre, por Sí. ejemplo, que hablábamos de los abogados. Se niegan a la tecnología. Me venía a la mente así de maestro de la facultad donde yo estudié Derecho. Eh, Hasta el día que yo egresé, este maestro todavía usaba las hojas de acetato. O sea, ni siquiera usaba un proyector, sino que usaba las hojas de acetato para dar su clase. Era sumamente, digamos que tedioso y aburrido. Claro. Sí, sí. Sí, nos ha costado mucho trabajo. Hemos tenido que aprender sobre la marcha, reaprender lo no aprendido, ¿no? Y quitarnos los chips, pensar fuera de la caja es de lo más duro. Eh, pero lo tenemos que hacer, sí. Entonces yo les recomiendo también miren, Richard Susskind hace 20 años hizo su tesis de doctorado en la Universidad de California y advirtió que los abogados nos íbamos a quedar, esto que dice Eduardo, desfasados en la docencia, en la operación de los litigios, todo, y en la formación, ¿no? Y entonces, pues su tesis fue muy laureada en su momento, ¿no? Tomorrow's Lawyer, el abogado del mañana, y, ¿no? Y el abogado y la transformación digital, etcétera. Y hay unos españoles que han realizado a partir del año pasado, lo van a hacer cada año, el informe Alterwork. Este informe lo pueden ustedes encontrar también en la red, ¿no? El informe Alterwork, con base en 7 indicadores: presencia digital, innovación, experiencia con el cliente, procesos, modelo tecnológico, modelo de negocio, tecnología, cultura y liderazgo. Le hicieron una encuesta a bueno, a cientos de despachos en España, porque España es de los países en la Unión Europea y del mundo iberoamericano que más le ha apostado a la difusión y a la innovación tecnológica. Entonces, con base en esos 7 indicadores: presencia digital, innovación, experiencia cliente, procesos, modelo de negocio, tecnología, cultura y liderazgo, llegan a la siguiente conclusión. 20 años después, ni fue el desastre que Susskind había advertido para los abogados, ni lo contrario. O sea, está a la mitad. En esos 7 indicadores, ellos recogen que los despachos, por lo menos los despachos en España, eh, pues lo que hacen es sobre todo más trabajo. Entonces se utilizan mucho las videoconferencias, videollamadas, eh, no utilizan mucho el juicio en línea ahí donde lo hay, ¿no? Y aun cuando el Estado lo pone a disposición, no se está usando mucho. Eso es lo cierto. Y por la otra, pues también se enfrentan tanto a las limitaciones de formación, capacitación de los propios abogados, como de la medición de los costos, ¿no? Que pueda tener al inicio para un despacho cambiar el modelo de negocios y luego, pues calcularle que sí les pueda redituar. Entonces Richard Susskind no tuvo razón parcialmente y sí la tuvo parcialmente 20 años después. Pueden ustedes también ver los videos de Richard Susskind, que se la pasa dando conferencias con motivo sobre todo de la pandemia, y dijo, se los advertí hace 20 años y no se reconvirtieron, y ahora lo tienen que hacer, o lo tenemos que hacer de una manera más rápida y forzada. Pero el informe Alterwork también advierte que tampoco es que la difusión tecnológica vaya tan rápido, ¿no? Sin embargo,
pues sí llama la atención de que pues intergeneracionalmente, como se dijo aquí, los profesores más antiguos o los abogados más añejos, pues les cuesta más trabajo y a los más jóvenes pues van teniendo pues más facilidad, familiaridad y no les impacta tanto este cambio tecnológico. Entonces, les recomiendo las dos cosas, ¿sí? Para mantener la sincronía de la información y lo que está pasando, porque ese informe Alter World puede ser pues un referente para tener en un país que tampoco ha sido así, no es Alemania, ¿no? Ni es Estonia en términos tecnológicos, pero España, que además compartimos la cultura, la lengua, cómo el proceso va a la mitad. En México también, más diferenciadamente, pues como ya lo dijeron y testiguaron ustedes, este proceso pues muy diferenciado con muchas brechas, ¿no? Tenemos pues cada vez más personas con un celular o un smartphone en la mano, sí, pero con las funciones básicas, no con las aplicaciones de las que hoy podemos sacar provecho, ¿no? Y menos para el tema pedagógico, didáctico, nos cuesta trabajo. Aquí mismo en la escuela judicial lo hemos discutido bastante, ¿no? De cómo poder todavía sacar más provecho. Hemos hecho una transformación con la pandemia. El magistrado de la Mata fue muy sensible y pudimos reconvertir rápidamente y reorientar nuestros recursos humanos y tecnológicos, pero seguimos ante el reto de convertir, hacernos crecer todavía más, ¿no? En el manejo de los medios digitales y digamos, y en la calidad también, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. Somos muy conscientes de que estamos enfrentados a este tremendo reto, pero por lo menos pudimos convertir rápidamente y, digamos, proponer esta oferta de diplomados y de otras maestrías, doctorados, y vamos avanzando, Paul, Eduardo, así están las cosas. Entonces, los juicios en línea, pues, ¿no? ¿Por qué los magistrados también dijeron, oye, a ver, un momento, necesitamos implementar la tecnología digital por un tema de principios y de garantías? Fundamentalmente, facilitar el acceso a la justicia. Entonces, ahí el magistrado Felipe Fuentes, durante su presidencia, pues es que tenemos que hacer el esfuerzo, lo planteó en su plan de administración de gobierno, 2019 en adelante, ya había previamente, pues, diversas eh, aplicaciones, digo, se podían presentar documentos vía correo electrónico, el reglamento interno del tribunal desde 2009 lo permite, y sin embargo esta resistencia a la que estamos hablando, pues siempre ha estado presente. Entonces, yo invito en esta parte a las y los abogados en este diplomado que, digamos, tengamos presente que en la Constitución tenemos eh, desde 2014 en el artículo sexto de la Constitución, como producto de aquel acuerdo del Pacto por México, una base B en el artículo sexto que garantiza el derecho al Internet y a que se vaya incorporando poco a poco la población a la sociedad de la información y el conocimiento. O sea, la Constitución tiene la expresión sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Y el derecho de acceso, a la conectividad, a la inclusión digital. Y esto pues ha ido caminando poco a poco. El presidente López Obrador en una mañanera en esta semana, el lunes, estaba yo viendo ahí y dijo, somos muy conscientes de que vamos avanzando muy lentamente. Dice, yo mismo cuando voy de gira me salgo de las capitales y ya no agarra bien el internet, no hay señal, en fin. Dice, pero el problema que tenemos es que las grandes empresas tampoco quieren invertir en las regiones en donde no hay rentabilidad. Entonces nos han obligado a nosotros crear una empresa que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Para poder conectar a regiones en donde de plano la señal es pésima o no hay, ¿no? Entonces, esas brechas en un país pues tan grande y tan orográficamente complejo como es el nuestro, pues también impactan. Otros también sostienen que su plan de la estrategia digital gubernamental tampoco es la mejor, tampoco hay incentivos, tampoco hay
una coordinación, ¿no? Interinstitucional, o los operadores correspondientes no lo están haciendo muy bien, pero vamos en general lentos, nos tardamos mucho en sacar la convocatoria para la quinta generación, la 5G, cuando Brasil y otros países van adelante, ¿no? Entonces, incluso Colombia o Chile. Ahora también hay una tabla de prioridades y todas estas cosas impactan. Me detengo un poquito para darle la palabra a Eduardo. Adelante, por favor. Sí, en ese sentido del acceso al Internet, ejemplo muy claro, por ejemplo, en Chiapas, con los problemas sociales. Me atrevo a decir la ignorancia de la gente, que hay poblados, hay municipios donde han colocado así las antenas de Internet. Sí. O por querer dejar incomunicada a la gente, van y las tiran. Entonces, a veces, más que que las empresas no quieran invertir, a veces también como que la cultura. Analizan todo el entorno, y por eso mismo yo creo que no han llegado hasta donde quisieran. Aquí, por ejemplo, el ejemplo claro creo que es el sitio de Ocosingo, es donde hay conflicto alrededor de varios municipios que están alrededor de este. Y por jugar, tiran la antena y dejan comunicada a la gente. Sí. Sí. Te dejamos de escuchar. Eso nos querías decir, sí, la parte también de la cultura también. Sí, de los contextos, ¿no? Sí, también. Sí. Entonces, de acuerdo completamente, Eduardo. Sí, no solamente es un tema de los desincentivos de las empresas en términos de rentabilidad, sino también el contexto. De acuerdo. Nosotros entonces tenemos ahí, pues, desde las justificaciones, ¿no? Teóricas, jurídicas, constitucionales, están muy claras. O sea, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, consideramos que el derecho, como dice Jorge Fernando Negrete, que lo ha subrayado cada semana, lo subraya, es decir, el derecho de acceso al Internet, la conectividad, es un derecho fundamental, ¿no? Alguien puede decir, no, ¿saben qué? No es fundamental, es un derecho patrimonial. No. Es un derecho fundamental por su utilidad práctica contemporánea. O sea, quien se desconecte, muere, ¿no? O sea, tiene una desventaja para efectos del acceso al Estado y al mercado y a la sociedad. Entonces es un derecho llave, es un derecho clave que habilita otros derechos. Y desde esa perspectiva sí lo podemos considerar en nuestro tiempo un derecho fundamental, porque además activa el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la investigación, a conseguir, compartir y difundir información, ¿no? Entonces, eh, esta perspectiva también es importante tenerla presente y en una actualización y reordenamiento constitucional, pues yo creo que deberíamos de hacer que tuviera más presencia. Hay algunos estados de la República, como Baja California, por ejemplo, o la nueva constitución que se está proponiendo en Nuevo León, que establece la prioridad del desarrollo del acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Y que procesos como la democracia directa, ¿no? La democracia participativa, esas constituciones ya establecen lo que la próxima reforma va a establecer en México, que se pueda usar, habilitar, dependiendo de las condiciones, el voto electrónico, ¿no? O alguna de las modalidades del voto digital, vamos, ¿no? Entonces, eso, tenerlo presente porque, digamos, también en el Tribunal Electoral, los magistrados, pues lo que han visto es que habilitamos derechos si avanzamos con el juicio en línea. No solo es el juicio en línea, es la justicia electoral digital, porque hay una diferencia. El juicio en línea es conectar tecnológicamente, poner las plataformas en línea, vamos, ¿no? Para que pueda presentarse las demandas, desahogarse los juicios,
y que la sentencia y se produzca y se notifique vía digital. Las sesiones digitales ahora vía remota son algo que hace 2 años lo veíamos como un bicho raro y ahora es algo muy normal, ¿no? Entonces, pero la justicia electoral digital es algo más. Es un conjunto de procesos que son no solamente la tecnología, sino es la información disponible, es la capacitación, ¿no? Y los procesos. ¿Cómo alineamos los procesos de capacitación, formación, tecnología, ¿no? Y el marco jurídico para que tengamos entonces ahora sí 4 herramientas que funcionen de manera sincrónica? Y ese es un poco más, un reto más fuerte. Ojalá que la reforma electoral nos permita avanzar en la parte propiamente del marco jurídico. ¿Por qué? Porque dentro del Estado constitucional, el principio de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva se beneficia para la ciudadanía, la población, si avanzamos más sincrónicamente en esos 4 procesos. Bien. Ahora, nosotros tenemos, sí, adelante, ¿alguien quiere? Sí, por favor, Raúl, adelante, sí, sí. Perdóname nada más para avisar que me retiro un momento de la reunión por cuestiones de trabajo, pero enseguida me Sí, incorporo. Gracias. claro, claro. Fíjate, Eduardo, compañeras, compañeros, ¿no? Ahora depende también del modelo de justicia electoral. Nosotros tenemos un modelo de justicia electoral en un estado federal que lo hace más complicado porque tenemos que poner de acuerdo a 32 entidades federativas, 32 OPLES, tenemos que poner de acuerdo a 32 tribunales electorales locales, tenemos 5 salas regionales más la especializada y la sala superior, y tenemos además un sistema de partidos con 10 partidos nacionales, sí, pero tenemos más de 30 partidos locales. Y para poder hacer que corra bien el sistema completo en las plataformas correspondientes, se requiere ponerlos de acuerdo, porque el expediente digital no se puede integrar desde el inicio de la cadena impugnativa, ¿no, Eduardo? O sea, si la demanda se presenta ante la autoridad responsable, que es el Instituto Electoral Local, y en lugar de ponerlo, o al mismo tiempo que lo ponen los estrados, como desde hace 300 años se le llama ese lugar donde se ponen las notificaciones, ¿no? Los estrados, ¿no? Lo tiene que poner pues en el estrado digital, ¿no? Entonces tiene que hacer un esfuerzo y una inversión de recursos en digitalización. Esto tiene que ver con lo que vamos a discutir un poquito más adelante, ¿eh? Que es la posibilidad de la reforma electoral. Porque si damos el paso bien planeado, podemos ser muy exitosos, pero sí requerimos pensarlo con cuidado y ver realmente si va a haber orden, planeación, recursos y seriedad en hacer un proyecto estratégico como el que hizo Brasil entre 1995 y 2005 para digitalizar todas sus elecciones. Tiene que ver el sistema electoral. Anoche, no sé si lo vieron, pero se lo recomiendo mucho, Pablo Gómez. Si lo repiten o lo ven por ahí o está en la red, Eduardo, no se lo pierdan, Jorge, ¿sí? La entrevista de anoche en Tercer Grado que le hicieron los periodistas a Pablo Gómez. Más allá de ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez es uno de los más importantes expertos en derecho electoral en el país. Entonces dijo varias cosas que son relevantes para tenerlas presentes. Cualquiera que sea la posición que asumamos prima facie, digamos, ¿no? En principio en relación con la reforma electoral, pues vale la pena tener presentes sus argumentos. Y uno de ellos es que no se trata solamente del ahorro, o sea, del principio de austeridad, ¿no? Porque a final de cuentas el impacto, como ha quedado claro, es menos de medio punto porcentual del presupuesto federal del país, que son 6 billones de pesos. Nos gastamos, les parece bien, 30,000 millones
las elecciones, incluidos los soples, ¿no? Los tribunales electorales locales, los, el INE, el Tribunal Electoral Federal, o sea, no gravita en el presupuesto federal general del país. Pero sí tratar de afinar los instrumentos de cómo podemos hacerlo más funcional para que le sirva más a la gente. Eso sí. Y eso creo que va de la mano con, pues, cómo hemos construido el modelo judicializado de resolución de conflictos. Porque se requiere que desde el inicio de la cadena impugnativa, cuando se presenta la demanda, el Instituto Electoral local pueda ir formando el expediente digital, que luego pase al tribunal local, que luego suba a la sala regional y finalmente a la sala superior. En este momento lo más fácil es que, y lo menos costoso, vamos a decir, que tiene sus costos, es que la sala regional, el tribunal, pues en los recursos que recibe respecto de las sentencias de los tribunales electorales locales, o si recibe demandas de juicios directamente, ¿no? Procedentes sobre todo de los partidos políticos, pues digitaliza el expediente. Y la sala superior se beneficia de esa digitalización porque ya el expediente está en versión digital. Y entonces puede correr el juicio y emitir la sentencia respectiva. Adentro del tribunal electoral hay menos limitantes, digamos, porque se ha avanzado en la instrumentación del juicio en línea por dentro del tribunal electoral federal. Pero el problema son las bisagras con los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales. Pues porque hace falta que haya una estrategia general del Estado, nación mexicano, para repartir los costos, ¿no? Por la vía de la distribución presupuestal, la dotación de recursos. Entonces ahí tenemos un problema. Pero bueno, junto con esto, pues también está el impulso a que podamos utilizar más los medios alternativos de solución de controversias. Porque pues si tenemos un sistema judicializado con demanda, contestación de la demanda, pruebas, audiencia, alegatos, sentencia, pues entonces tenemos que organizar la plataforma y todo el trámite de los juicios digitalmente en correspondencia con el marco jurídico. Y eso también tiene sus complicaciones. Ahora, eh, con los medios alternativos de solución de conflictos o de controversias, esto se puede aligerar y que también la tecnología sirva para poder, digamos, construir algunas salidas opcionales que están previstas en la Constitución para que en cualquier momento se pueda acudir a la conciliación, ¿no? O algún arreglo, a una amigable composición, ¿no? Del problema o del conflicto electoral. También está presente en la agenda esa posibilidad, ¿sí? Nuestro sistema de medios de impugnación, por lo tanto, al tener todos estos niveles, local, incluso municipal, vamos, ¿no? Estatal, federal, es un poco más complicado que si tuviéramos un solo sistema. Vamos a ver si la reforma electoral prospera. Digo, a mí me parece también muy atrevido decir, bueno, y que desaparezcan los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales y que solo tengamos una autoridad nacional en un estado federal. Es como difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿sí? Y eso podría tener un impacto porque una posibilidad es o bien organizamos el sistema de justicia en línea y justicia electoral digital en el Estado federal con la coordinación interinstitucional de todas estas instituciones locales y federales, o la otra es una sola y utilizar de manera más intensiva y orientar más recursos para la capacitación, la formación, la logística y el uso de los medios digitales, tanto para organizar las elecciones como para resolver los conflictos. Suena, se puede decir rápido, pero es complejísimo hacerlo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la experiencia que ustedes ya han visto en otros módulos de cómo los tribunales superiores de justicia locales, desde el año 2000, 2002, el juzgado digital de Nuevo León o
algunos experiencias de uso de la tecnología, pues para algún tipo de juicios más sencillos, tanto en el tribunal fiscal como en algunos tribunales locales, pues podríamos decir, bueno, sí y no, porque al mismo tiempo, pues quizás solamente despachos que tienen más recursos puedan utilizar eh, esta modalidad en línea. Yo me resisto. Mañana vamos a ver cómo un abogado normal, digamos, que tiene su despacho, ha podido hacerlo crecer utilizando hábilmente los medios digitales y operando el juicio en línea desde hace una década, ¿no? Entonces sí se puede, lo único es que, como dijo Eduardo, pues sí, hay que, digamos, también ponerle atención a esto y adiestrarse, ¿no? En el uso de estas tecnologías. El amparo digital funciona desde el año 2013, la ley de amparo 2013 lo prevé, ¿no? Que el amparo se irá documentando de manera típica, tradicional, ordinaria, pero también digital. Se va formando el expediente digital, está resguardado, hoy hay tecnología suficiente para hacerlo. Y el tema de la ciberseguridad también está debidamente resguardado, con todo y que México es uno de los países, de los 3 países con más ciberataques en el planeta, ¿no? Nosotros estamos sujetos a un riesgo ahí permanente, pero al mismo tiempo pues, también se han desarrollado las protecciones respectivas. El propio Tribunal Electoral tiene todo un área de tecnología y sistemas de seguridad informática para evitar los hackeos y evitar esto que pues si se supiera más, pues veríamos qué escándalo, ¿no? Porque sí hay pues muchos intentos de estar rompiendo la ciberseguridad. Entonces, esto ha sido particularmente incentivado en los últimos 2 años. Ya sabemos que por la pandemia, sabemos que hay países que han avanzado más rápido. Estonia, porque tiene algunas características particulares que tama su tamaño, que está asentada ahí una parte de la industria de allá de Europa en materia de semiconductores y de tecnologías. Entonces, todo eso ha favorecido a que en Estonia la justicia digital haya avanzado, ¿no? ¿Qué decir de China, en donde pues también hay juicios, bueno, es una población enorme, pues también los juzgados digitales y hasta los robots, ¿no? La inteligencia artificial, pues ha ido avanzando lo mismo en Japón. Y aquí tenemos también en esta parte del mundo, pues el problema de que en el gran sur del mundo, América Latina, África, Asia, pues también avanzar muy rápido con la inteligencia artificial supondría eh, abrir más la brecha del empleo, ¿no? Porque podrían quedarse sin chamba pues muchos abogados, contadores y otras profesiones, que es la profecía de Richard Susskind, que por fortuna no se ha cumplido, pero digamos, si hay una tendencia a que eso ocurra, ¿no? Entonces, de manera que pongo el caso de Brasil e invito a estudiarlo en materia electoral con más detenimiento, porque pues en Brasil lo que había era una práctica de fraudes realmente groseros y escandalosos, cobijados también por el autoritarismo y la dictadura militar que sufrió Brasil. Seguía habiendo elecciones municipales, pero pues eran muy fraudulentas durante la dictadura en los años 60, 70 y en los años 80 con la transición democrática los brasileños, la constitución de 1988 vigente estableció que eh, una posibilidad de que se terminara con los fraudes electorales. eh, y Brasil, que le ha apostado mucho al desarrollo tecnológico y que tiene, bueno, pues Brasil construye aviones, Brasil es una economía industrial la más avanzada de América Latina, ¿no? Nosotros, junto con Argentina, vamos detrás, pero Brasil tiene más desarrollo industrial tecnológico. Y eso lo han llevado al terreno electoral. Desde 1995 a 2005 establecieron un plan estratégico y les ayuda el sistema electoral.
porque el sistema electoral, que si nosotros lo cambiamos, el sistema electoral de mayoría y representación proporcional, y quizás si se establece este planteamiento de una votación en listas que además sean con voto preferencial, o sea, que nosotros podamos cambiar, o sea, nosotros nos presentan la lista de los candidatos de un partido y nosotros podemos alterar el orden, podemos votar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, eso nos va a dar un mayor poder a los ciudadanos. Y eso, en la urna electrónica, Eduardo, puede ser también una opción muy interesante, porque al abrir la urna electrónica, al llegar a votar, nos va a desplegar, nos puede desplegar el partido, ¿sí? La lista del distrito donde vayamos a votar, ¿sí? Y el partido tendrá 4 o 5 candidatos y aparte estará la lista de candidatos independientes. Y nosotros le podemos poner, alterar ese orden que ya los partidos hayan establecido. De manera que podemos votar por el candidato que esté en el punto 3, no en el 1, sino el 3 o el 5. O la lista de candidatos independientes. Entonces va a poner la cosa buena porque los partidos van a tener que competir más, porque van a tener que ser más responsables, porque si no la lista de candidatos independientes puede competir fuerte contra ellos. ¿Sí? Y en la urna electrónica puede ser una muy buena opción para bajar los costos. Nos va a costar mucho trabajo pensar que debemos dejar atrás el modelo que hemos construido paciente progresivamente y exitosamente en los últimos 30, 40 años, pero también hay que pensar en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo, pues, por lo menos en el caso de Brasil lo lograron con un plan estratégico a lo largo de 10 años. Bien, luego, pues lo que ya sabemos, ¿no? El marco institucional del juicio en línea en México, pues la Sala Superior fue poco a poco emitiendo acuerdos a partir de marzo, abril del 2020, porque la pandemia nos sorprendió a todos. Además, naturalmente, pues estuvo midiendo, valorando, estimando, calculando, previendo hasta qué punto la pandemia se iba a extender o no. Y se pensó en principio que era una cuestión de un mes o 2 meses, y por eso tampoco se tomaron decisiones más radicales, hasta que pues, fue notorio que la pandemia iba a ser un proceso prolongado. Entonces la propia Sala Superior empezó a emitir acuerdos como el Acuerdo General número 7, el cual consolidó la implementación de los juicios en línea para todos los medios de impugnación, ¿no? En el mes de septiembre del 2020, los medios de impugnación federales, como decía así Eduardo, que es, eh, tú puedes ahorita o yo puedo, si tengo alguna violación a mis derechos políticos, pues presentar una demanda en línea, ¿no? En su momento se decía, oye, pero pues no tengo que tener la firma electrónica de la e-firma del SAT, ¿no? No, ahora podemos tramitar pues relativamente rápido la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, y con eso, ahora sí, podemos utilizar este juicio en línea. Con todo y todo, pues bueno, desde una perspectiva institucional, el tribunal ha cumplido con poner este instrumento un tanto medio rápidamente y con sus limitaciones entre mayo, junio y septiembre, pero a partir de septiembre del 2020, pues para todos los medios de impugnación. Comenzamos con 2 y luego lo extendimos al resto de los medios de impugnación. Pues el esfuerzo tecnológico y de inversión también ha sido importante, pero pues está de por medio el acceso a la justicia, ¿no? Y que ésta sea pronta, expedita y efectiva. Entonces, esa es la idea de lo que se ha hecho con todas sus limitaciones, ¿no? Entonces, pero también con todas sus ventajas, ¿no? Tenemos alrededor de unos 400 juicios en línea tramitados en los últimos 2 años y podemos decir que seguimos practicando, pero que requerimos
un mayor respaldo en el marco jurídico, en el presupuesto, calcularle bien para entender que se trata de una inversión que tiene amortización en el futuro, ¿no? Porque es una inversión que se hará por una vez, después vendrá el mantenimiento, pues, de la infraestructura digital, pero sí, digamos, se requiere una estrategia y un plan. El senador Ricardo Monreal en noviembre del 2020 presentó una iniciativa para reformar el artículo 17 de la Constitución y establecer allí la obligación de instrumentar el juicio en línea en todos los ámbitos y en todos los niveles de gobierno en el país, misma que se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados. Y ahora con esta reforma electoral, pues la idea es que podamos avanzar de manera más rápida y con mejores bases. Porque con estos, en el punto 9, ya me estoy acercando al final, en el punto 9 que quiero compartir con ustedes, en los casos y sentencias, pues partidos locales, como por ejemplo en Coahuila, el partido coahuilense, o en Durango, el partido duranguense, locales, también en Oaxaca, en Nayarit, se controvirtió la constitucionalidad, la legalidad del juicio en línea, ¿no? Es decir, también los partidos dijeron, oye, ¿por qué emites unos lineamientos, tribunal electoral local, ¿sí? Caso Durango, caso Coahuila o Nayarit, para tramitar los juicios de manera digital si no hay base jurídica? No está esa opción en la Constitución. Y lo que se dijo es que no se alteraba, sino que al contrario, la idea era facilitar el ejercicio de los derechos, protegerlos y tutelarlos, máxime con la pandemia encima, ¿no? Entonces, esa fue la principal justificación que, invocando tratados internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 17 de la Constitución, progresividad, artículo primero de la Constitución, fue posible respaldar, digamos, esta opción del acceso a la justicia en línea, ¿verdad, Eduardo? Entonces, tenemos esos precedentes allí que quedarán como un testimonio de que, pues efectivamente, hace falta el redondear esta estrategia que no puede ser parcial, temporal, coyuntural o reactiva, sino hacer una planeación que nos permita transitar del juicio en línea a la justicia electoral digital. Esto también es importante porque tiene que ver con el planteamiento del tribunal abierto, ¿no? El tribunal abierto, la justicia abierta, es más que la transparencia o el acceso a la información, ¿no? Sino que es la idea de que las instituciones realmente se acerquen más al ciudadano y abran sus puertas para que se entienda mejor qué es lo que hace un tribunal como el Tribunal Electoral, los tribunales electorales locales, y que se puedan compartir de mejor manera la información, que las sentencias estén escritas de manera más sencilla, breve, que se sepa con claridad qué fue lo que se resolvió y cuáles fueron los principales argumentos de respaldo a la decisión, pero particularmente que haya una interacción, ojalá, entre los justiciables, la sociedad, la ciudadanía. Ya sabemos que nunca será completa, pero sí, o muy extendida, pero bueno, los auditorios, los públicos más interesados en el tema y que se involucren más en el conocimiento, la comprensión de lo que hace un tribunal y que el tribunal electoral también desarrolle más esta sensibilidad, ¿no? Con esquemas de tribunal abierto. Esa es la idea. Finalmente está la reforma electoral. Ya hemos dicho algunas cosas, Eduardo, compañeras, compañeros, pero la reforma electoral plantea, por fortuna, un escenario, dibuja la posibilidad de que con la seguridad informática correspondiente
vayamos pasando a esta nueva etapa. Yo creo que hay que meditarlo, reflexionarlo, participar en lo posible con los medios a nuestro alcance en esta conversación pública nacional sobre la reforma electoral. Es un momento clave, yo creo que en el marco contexto de la cuarta revolución industrial, la digitalización, tenemos la obligación de pensar fuera de la caja, es decir, bueno, este modelo electoral tradicional, eh, con urnas, con fiestas domingueras de ir a votar, ¿no? A las mesas directivas, integrar las mesas directivas, eh, todo lo que rodea el propio registro nacional eh, de electores, ¿no? Eh, todo esto, pues no es que echarlo por la borda. Lo que hay que hacer, creo yo, y a lo que invita la reforma, que es una de las varias iniciativas que se están presentando, es a reflexionar y pensar críticamente las fortalezas y debilidades de nuestro modelo de organización de las elecciones y de resolución de los conflictos. Hay que hacer ese esfuerzo. Eh, lo pudieron hacer una potencia regional como es Brasil y una potencia como es y deberá ser México en este siglo XXI también creo que lo debemos hacer. Es una obligación y un deber. Eh, de manera abierta, ¿no? Crítica, insisto, fortalezas y debilidades, y ojalá que no sea de utilidad. Entonces, bueno, pues ahí está. Claro que sabemos, Eduardo, que hay, y compañeros, brechas, muchas brechas sociales, regionales, presupuestales. Ahora tenemos encima el problema de la inflación, de estos acuerdos y pactos para tratar de que no se disparen los precios y no nos afecten más de lo que ya nos ha afectado en el poder adquisitivo de nuestros ingresos, salarios, ¿no? Pero, digamos, en medio de todo, mantener la ventana de oportunidad abierta y entrar por ahí para tratar de incentivar, estimular, desarrollar la conversación en torno a esto que estamos trabajando, que es el hecho de que hay que dar pasos adelante en el proceso cultural, eh, jurídico, de propiamente técnico, de procesos, ¿no? Eh, avanzar en la inclusión digital y en cambiar, como se dijo, del modelo tradicional al modelo digital en la mente y en la práctica de los abogados y de la justicia. Ahí me detengo. Eduardo, no sé si tengan algún comentario final. Eh, creo que hemos hecho esta recapitulación para más o menos, digamos, dejar un panorama de para qué estamos en este diplomado, ¿no? Que es para actualizar, para facilitar más información, conocimientos, intercambiar puntos de vista, aumentar la comprensión eh, sobre la importancia de eh, el uso de los medios digitales en la justicia electoral y no solo en la justicia electoral. Bien, no sé si hubiera alguna reflexión final, compañeras, compañeros, es un día medio extraño, ¿verdad? El 5 de mayo. ¿Sí, no? Este, pues acuérdense, fíjense, el 5 de mayo de 1900, ¿no? ¿Qué fue? 60 y ¿cuándo? 60 y, ¿qué fue? 62, o 65, el 5 de mayo, cuando ganamos la batalla los franceses, cuando comenzaron la invasión, ¿no? A México, y de la cual salimos al final de cuentas victoriosos por una combinación de factores. Imagínense que de repente a Rusia, que está invadiendo Ucrania, de repente se genere dentro de Rusia con otro país otro conflicto y que tengan que retirar al ejército ruso de Ucrania. Más o menos así pasó. Estábamos a punto de perder la batalla en Veracruz, Benito Juárez contra las cuerdas, ¿sí? Cuando de repente,
al más poderoso ejército de ese tiempo, que era el ejército francés, se le presentaron los prusianos. Vamos a decir que los alemanes, fíjate, Eduardo, y Napoleón III tomó la decisión de retirar al ejército francés de México, porque los prusianos atacaron Alsacia y Lorena, que es donde estaba el litio de nuestro tiempo. O sea, no, estaba los yacimientos de carbón, los yacimientos de la hulla, ¿no? Del aceites y de otros materiales que eran importantísimos para la segunda revolución industrial. Entonces Francia se metió en la guerra contra Prusia, retiraron el ejército francés y Estados Unidos nos mandó tanto armas como a los marines, ¿no? A Veracruz para detener, mandarle un mensaje a Miramón, que era el brazo armado del imperio, del gobierno de Maximiliano, y eso cambió la historia, porque Miramón ya no se atrevió a entrar a Veracruz, donde estaba Benito Juárez y su gobierno ya prácticamente entregado, ya había firmado el tratado Maglein-Ocampo, ¿no? Para permitir el paso, la construcción del canal del Istmo y Baja California y demás, con los Estados Unidos, que finalmente el tratado no se aprobó en Estados Unidos. Y las historias se repiten, ¿no? En aquella segunda transformación, esas cosas pasaron en el marco de la segunda revolución industrial. Y ahora vamos a ver qué pasa con Rusia y con Ucrania y qué pasa con nosotros, ¿no? Si tenemos la capacidad, la habilidad eh, para salir bien librados de este recambio de épocas que estamos viviendo. Muy bien, pues así. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana vamos a, a ver cómo opera el amparo digital, ¿sí? Y vamos a tener una conversación con un amigo abogado que lo usa desde hace 10 años. Bien, pues que pasen ustedes muy buen día, muy buen 5 de mayo, ¿sí, no? Y, y nos vemos mañana por la mañana, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, adiós Jorge, Marely, cuídense mucho. Gracias, estimado Luis Jaime, compañeras, compañeros. Buenas tardes.